Buen día, mi nombre es Judith Abolio y el día de hoy hablaré sobre el flujo en canales abiertos. El flujo en canales abiertos se refiere al flujo de un líquido en un canal con una superficie libre expuesta a la atmósfera. Dentro de sus principales características tenemos que existe una superficie libre entre el líquido y el aire a presión atmosférica constante. El movimiento del fluido se origina por la fuerza de gravedad, a diferencia de los flujos en tuberías cerradas, donde la diferencia de presión es la fuerza motriz. La distribución de velocidades es tridimensional, con la velocidad máxima generalmente por debajo de la superficie libre. En la práctica se utilizan ecuaciones unidimensionales, promediando la velocidad en secciones transversales, ya que dan resultados de buena precisión. Los flujos en canales abiertos se pueden clasificar como uniformes por las profundidades constantes. Dentro de la clasificación de flujo, tenemos que el flujo en canales abiertos se clasifica de varias maneras dependiendo de las características del flujo y las condiciones del canal. A continuación, se detallarán las principales clasificaciones. Tenemos el flujo permanente y no permanente. El flujo es permanente si los parámetros del flujo, es decir, la profundidad, velocidad, área, etc., no cambian respecto al tiempo. Esto significa que en una sección del canal, los elementos del flujo permanecen constantes a lo largo del tiempo. El flujo no permanente se considera que no es permanente si los parámetros del flujo cambian con respecto al tiempo. Este tipo de flujo es menos común y se puede observar en situaciones donde la superficie libre del agua fluctúa de un tiempo a otro. Flujo uniforme y variado. El flujo es uniforme si la profundidad del flujo y la velocidad promedio permanecen constantes a lo largo del canal. Esto se observa en canales rectos y sin obstáculos significativos. El flujo es variado si la profundidad del flujo o la velocidad promedio varían a lo largo del canal. Este tipo de flujo puede clasificarse adicionalmente en flujo gradualmente variado, es aquí donde los parámetros del flujo cambian de manera gradual a lo largo del canal, como en curvas de remanso, y flujo rápidamente variado. Aquí los parámetros del flujo cambian de manera abrupta en distancias comparativamente cortas, como en resaltes hidráulicos. El flujo laminar y turbulento. El flujo es laminar si las partículas del fluido se mueven en capas paralelas sin mezclarse. Este tipo de flujo se observa generalmente en flujos de baja velocidad y alta viscosidad. El flujo es turbulento si las partículas de fluido se mezclan entre sí de manera aleatoria. Este tipo de flujo es común en flujos de alta velocidad y baja viscosidad. Flujo subcrítico, crítico y supercrítico. En el flujo subcrítico, el número de Freud, que es un parámetro adimensional, es menor que 1. Este tipo de flujo se caracteriza por una velocidad superficial menor que la velocidad de las ondas superficiales. En el flujo crítico, el número de Freud es igual a 1. Este tipo de flujo se caracteriza por una velocidad superficial igual a la velocidad de las ondas superficiales. En el flujo supercrítico, el número de Freud es mayor que 1. Este tipo de flujo se caracteriza por una velocidad superficial mayor que la velocidad de las ondas superficiales.
Dentro de otras clasificaciones tenemos los flujos gradualmente acelerados y flujo gradualmente retardado. En el flujo gradualmente acelerado, los tirantes en la dirección del escurrimiento disminuyen gradualmente, mientras que en el flujo gradualmente retardado, los mismos aumentan gradualmente. Las principales diferencias entre el flujo en canales horizontales y el flujo en canales inclinados son: en los flujos en canales horizontales, la pendiente del fondo del canal es cero, es decir, el canal está horizontalmente ubicado. La fuerza motriz del flujo es únicamente la fuerza de gravedad actuando sobre la columna de agua. La superficie libre del agua tiende a ser paralela al fondo del canal, lo que indica un flujo uniforme. La distribución de velocidades es típicamente parabólica, con la velocidad máxima cerca de la superficie. Dentro de los ejemplos de canales horizontales tenemos canales de riego, canales de drenaje y ríos de llanura. En los flujos en canales inclinados, la pendiente del fondo del canal es mayor que cero, es decir, el canal tiene una inclinación. Además de la fuerza de gravedad, el componente de esta fuerza a lo largo de la pendiente del canal también actúa como fuerza motriz. La superficie libre del agua no es necesariamente paralela al fondo del canal, lo que indica un flujo variado. La distribución de velocidades puede ser más compleja que la parabólica, dependiendo de la magnitud de la pendiente. Dentro de los principales ejemplos tenemos canales de montaña, canales de desagüe y ríos de montaña. Las ecuaciones fundamentales que rigen el flujo en canales abiertos son la ecuación de continuidad, la cual establece que el caudal, o Q, es constante a lo largo de un tramo de canal, es decir, que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Y matemáticamente se expresa como Q es igual a A por B, donde Q es el canal por metro entre segundos, A es el área de la sección transversal expresada en metros cuadrados y B es la velocidad media del flujo. Esta ecuación es válida tanto para flujo permanente como no permanente. La ecuación de la cantidad de movimiento establece que la suma de las fuerzas que actúan sobre un volumen de control es igual a la variación de la cantidad de movimiento a través de dicho volumen y se expresa como sumatorio de B es igual a D entre P por Q por B sobre dt, donde la sumatoria de F son las fuerzas actuantes reflejadas en newtons. P es la densidad del flujo expresada en kilogramos sobre metros cúbicos. Q es el caudal expresado en metros cúbicos entre S y V es la velocidad media expresada en metros sobre segundo. T es el tiempo expresado en segundos y tenemos que esta ecuación permite analizar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento del fluido. La ecuación de la energía establece que la suma de las cargas de presión, elevación y velocidad en una sección del canal es constante a lo largo del flujo, excepto por las pérdidas de energía, y se expresa como Z más P sobre PG más B al cuadrado sobre 2G es igual a constante menos HF, donde Z
es la cota o elevación, P es la presión, P es la densidad del fluido, G es la aceleración de la gravedad, V es la velocidad media y H y F son las pérdidas de energía. Esta ecuación permite analizar la distribución de energía a lo largo del flujo. Los principales métodos para calcular la velocidad y el caudal en canales abiertos son el método de Manning, en el cual la ecuación de Manning es uno de los métodos más conocidos y de aplicación universal para estimar el caudal en canales abiertos. Se expresa como V es igual a 1 sobre N por R a la 2 entre 3 por S a la 1 entre 2, donde V es la velocidad media expresada en metros sobre segundo, N es el coeficiente de rigurosidad de Manning, R es el radio hidráulico expresado en metros, S es la pendiente de la línea de energía expresada en metros sobre minuto. El valor de N depende de las características del canal como material, irregularidad, obstrucciones, vegetación, etc. Y existen tablas y métodos para estimar N, como los Cowan, los métodos de Cowan, y el SCS. El método de Chessy se basa en la ecuación de Chessy, el cual también se utiliza para calcular la velocidad en canales abiertos, donde se expresa matemáticamente como V es igual a C raíz de R y S, donde C es el coeficiente de Chessy, R es el radio hidráulico expresado en metros, S es la pendiente de la línea de energía y el coeficiente C se puede relacionar con el coeficiente de Manning, que vendría siendo en este caso V es igual a 1 sobre N por R a la 1 entre 6. El método de Darcy-Weisbach se basa en la ecuación de Darcy-Weisbach para pérdida de carga por fricción, y este se refleja como delta de H sub F es igual a F por L sobre D por P al cuadrado sobre 2G, donde delta de H sub F es la pérdida de carga, F es el factor de fricción de Darcy, el cual dependerá del régimen de flujo, si es flujo laminar o flujo turbulento. L es la longitud del canal, D es el diámetro hidráulico, V es la velocidad del flujo, G es la aceleración debida a la gravedad y para canales abiertos, la D se reemplaza por el radio hidráulico, o sea, R. Algunas de las principales aplicaciones del estudio del flujo en canales abiertos son el diseño de canales de riesgo, en el cual el conocimiento del flujo en canales abiertos es fundamental para el diseño y dimensionamiento de canales de riego agrícola, el cual permite la capacidad de transporte de agua, determinar las secciones transversales óptimas y estimar las pérdidas por infiltración y evaporación. Esto ayuda a mejorar la eficiencia en la distribución del agua y reducir los desperdicios. También la aplicación en diseños de canales de drenaje, el análisis del flujo en canales abiertos se aplica también al diseño de sistemas de drenaje, como canales para evacuar exceso de agua en zonas inundables. Este permite determinar las dimensiones adecuadas de los canales y estructuras de control para asegurar un drenaje eficiente. En diseño de obras de control de inundaciones, el estudio de flujos es crucial para el diseño de obras hidráulicas destinadas al control y mitigación de inundaciones como presas, diques y canales de desvío. Permiten predecir el comportamiento del flujo
en situaciones decrecidas y dimensionar adecuadamente estas estructuras. Los estudios de sedimentación también sustentan el conocimiento del flujo en canales abiertos para analizar los procesos de sedimentación y transportes de sedimentos. Esto es importante para evaluar la acumulación de sedimentos en embalses, canales y ríos, y así diseñar medidas de mantenimiento y limpieza. Para el análisis del flujo en canales abiertos, se pueden utilizar varios softwares especializados, de los cuales se detallan algunos de los más comunes. Tenemos el ECRAS, el cual es un software de análisis de flujo en canales abiertos desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica de los Estados Unidos. La traducción del ECRAS sería el Sistema para Análisis de Ríos del Centro de Ingeniería Hidrológica. Este permite modelar y simular flujos en canales abiertos, incluyendo ríos, canales de drenaje y sistemas de regadío. Es capaz de manejar múltiples secciones, pendientes y condiciones de flujo. También tenemos Flow 3D, el cual es un software de simulación de flujo computacional que puede ser utilizado para modelar flujos en canales abiertos. Ofrece una alta resolución espacial y temporal, permitiendo así la simulación de flujos complejos y la visualización detallada de las características del flujo. También tenemos MikeFlood, el cual es un software de simulación de inundaciones y flujos en canales abiertos desarrollados por DHI, el cual permite modelar flujos en canales abiertos y ríos, incluyendo la simulación de inundaciones y la evaluación de la capacidad de drenaje.